doble medallista olímpica Jacqueline Rentería Castillo ganó medalla de bronce en los 63 kilogramos del Campeonato Mundial de Lucha, evento disputado en París, Francia, del 20 al 25. Bueno, buenas noches, bienvenidos a este tercer capítulo de Rodando con Jefferson Herrera. Hoy tengo una invitada muy especial, a la cual alguien que admiro mucho, le tengo un aprecio enorme, no solamente yo, sino que toda Colombia, porque nos puso a soñar, a lagrimear, nos dio 2 medallas olímpicas y aparte son muchas medallas, pero bueno, para mí es un honor tener una excelente deportista, madre, amiga. Y nada, bienvenida a este podcast, Jacqueline Rentería. Jacque, ¿cómo estás? Hola, muy bien, Jefferson, muchas gracias por la invitación. No, para mí es un honor tenerte acá, ya que vos sabes que sos una persona admirable, nos diste muchas alegrías y aprovechando pues de que hace poco terminaron los Olímpicos, pues para mí es un placer tenerte acá y que nos contes su historia, hablemos de los Olímpicos. Y nada, Jacque, quiero contarte cuándo nació Jacque, cómo fue esa infancia de Jacqueline Rentería. Nací en febrero del año 1986, nací en la ciudad de Cali, viví exactamente 22 años en la Comuna 20, en el barrio Siloé. Pienso que ha sido algo muy bonito porque me ha dado la posibilidad de creer que independientemente de la condición socioeconómica que podamos tener, lo más importante son los sueños y cómo trabajamos para que esos sueños se cumplan. Y creo que esa ha sido como mi historia de vida, haber creído que realmente sí tenía una opción de vida, que sí podía cumplir mis sueños y haberlo trabajado a través del deporte fue el mejor camino que Dios me pudo brindar. Jacqueline, ¿cómo fue esa infancia? ¿Cómo fue? Contame un poquito de eso. Bueno, mi infancia, la verdad no hay mucho que contar. Mi papá, mi mamá pues siempre han sido muy estrictos y dado el espacio donde nosotros vivíamos, pues no les gustaba que saliéramos a jugar a la calle porque consideraban que de pronto era un poco peligroso o íbamos a adquirir unas actividades diferentes a las que ellos querían que hiciéramos dentro de casa, así que era muy limitada la salida, así que entre los 12 y 13 años mi vida era alrededor del colegio, mi casa, el colegio. Escasamente podía pasar al frente de mi casa donde estaba Marcela, una amiguita de muy chiquita, y ese era como mi entorno constante. Sin embargo, cuando inicio a los 13 años aproximadamente, si recuerdo bien, inicio primer grado de la secundaria. En el colegio Multipropósitos, era un colegio nuevo, iniciaba con 8 sextos y ahí fue maravilloso porque la rectora, que hoy sigue siendo rectora del colegio después de tantos años, estoy hablándole de 25, 26 años aproximadamente atrás, me place saber que sigue a la dirección del colegio y más porque podemos ver que sigue implementando actividades para que los jóvenes tengan otra opción de vida. El colegio se encontraba con 8 sextos, un colegio nuevo, iniciaba en ese año, y se encontraba con una problemática interna dentro de la institución, era que tenía algunos líderes de pandilla dentro de la institución. Y nunca sucedió pues algo así súper, pues un conflicto o algo interno, pero ella, previendo esa situación, realizó convenios, hizo un convenio con la Liga Vallecaucana de Judo, hizo un convenio con Bellas Artes y llevó las artes y el deporte a la institución. Cuando digo llevó, es que dio las opciones amplias para que los estudiantes lograran tener una opción diferente de vida y que su jornada extracurricular se viera apoyada por la institución. Lleva a la institución las colchonetas, lleva los entrenadores de liga, lleva los uniformes para los estudiantes, para el tema de las Bellas Artes llegaron los maestros al colegio, teníamos una jornada en la tarde, adicional podías escoger entre salsa, música, instrumentos, danza, lo que quisieras, ahí tenías los implementos y tenías los docentes calificados para que te brindaran esa opción y tomaras un camino con base a lo que te dictaban en la institución, que era más allá de lo educativo, era tratar de generarle una opción de vida a los estudiantes. Jacque, entonces contame cómo Jacque llega a practicar lucha, porque ahora me estás diciendo que tus padres estaban, o sea, que ustedes tomaron un camino no el cual que tus papás pensaban o querían para sus vidas, porque yo me imagino que tu papá nunca se imaginó que tú ibas a practicar lucha. Entonces, ¿qué te motivó a practicar ese deporte? Bueno, pues uno, la institución, creo que gracias a ella llego yo al deporte, no habíamos encontrado otra opción.
Sin embargo, mi papá en la institución, cuando era más chiquita, practicaba atletismo, en una institución, creo que era la estrategia de la comuna. Sin embargo, cuando tuve la opción de llegar al deporte a través del judo, mis padres me dieron la posibilidad de poder ir a entrenar a la liga, donde me invitaban al Coliseo del Pueblo. Fuera de la jornada extracurricular de la institución, podía ir a los entrenamientos al Coliseo del Pueblo totalmente becada. Y allí estuve cerca de 6 meses entrenando. Iba con mi hermana mayor, eso sí, debía ir y regresar con ella. Y un día, cierto, tomamos un camp dentro del Coliseo del Pueblo. Los que han logrado entrar, es un escenario circular que cuando ingresas hay un anillo interno, y ese anillo interno del Coliseo te lleva a diferentes deportes. Si tomas a la derecha vas por taekwondo, boxeo, sambo, powerlifting, lucha, así. Pero si tomas por la izquierda te encuentras con gimnasia, tenis de mesa, te encuentras judo. Entonces siempre mi ingreso era por la izquierda y llegaba al gimnasio de judo. Un día, finalizando diciembre del 99, mi hermana me dice, demos la vuelta. Y yo, listo, demos la vuelta completa. Terminamos entrenamientos, hicimos el recorrido completo y vimos otros deportes. Y ese vimos otros deportes, llegamos a lucha. Y lucha era un deporte en su momento que era muy similar al judo porque eran casi los mismos gestos técnicos. La única diferencia es que el judo se practica con un kimono y descalzo. Y De lucha... hecho, pues, discúlpame que te interrumpa ahí, de hecho, yo al principio me confundía mucho entre judo y lucha. Sí, solía pasar. Para ese año sí había una similitud en los gestos técnicos, y la diferencia que veíamos para mí en su momento era el uniforme. En judo era un kimono descalzo y en lucha eran unos botines que fue como mi amor a primera vista, unos botines especiales para la colchoneta de lucha, y era una licra, una truza pues, con la que me vieron competir en Juegos Olímpicos, y diría yo que por unas botas me cambié de deporte. Ya, pues, o sea, como coger por otro camino, literal, fue lo que te hizo enamorar de empezar a practicar la lucha. Pero entonces, ¿en qué momento Jacqueline ve que se puede dedicar a la lucha? O sea, que vos decís, uy, esto es de lo que quiero vivir, esto va a ser mi profesión. Porque yo creo que de pronto al principio lo hiciste por practicar un deporte, pero ¿en qué momento dijiste, quiero vivir de esto, quiero que esto sea mi profesión? Bueno, son muchas cosas, Jeffer. Pues al inicio, cuando tú decías que tomar ese camino, yo soy una mujer que cree mucho en Dios, más allá de lo que mis padres me han inculcado, de lo que significa la fe y la creencia en que existe un Dios y que todo lo puede, es las experiencias de vida que a través de mi carrera logré tener a través de Dios. Entonces eso hizo que creciera hasta el punto de que confiara ciegamente que a pesar de las dificultades podía lograr un oro olímpico, que es tan difícil en el mundo deportivo y que quizás tan difícil cuando vienes de una situación económica compleja. Entonces, a ver, mis padres, ellos pues contentos, porque ellos han sido conscientes de que el deporte sí es un medio positivo para sus hijos, de que a través del deporte pueden complementar la educación de la familia, y así sucedió. Cuando llego a la lucha, tú lo decías, llego buscando un espacio de esparcimiento, de juego, de diversión, en donde más allá del colegio y la casa pueda disfrutar de amigos, de amigas, pueda divertirme, básicamente por eso inicié. Pasaron los años y pues he sido una mujer muy competitiva desde que era muy chiquita, y eso se desarrolló mucho en el término de competencia. Cuando llego a lucha, con una ventaja, digo, frente a mis compañeras que iniciábamos en ese mismo grupo desde cero, yo ya traía conocimientos técnicos de judo. Así que llego a lucha, inicio la práctica con los gestos técnicos de lucha, y el desenvolvimiento para mí era más fácil que mis compañeras. Y eso pues, les llevas ventaja. Les llevaba ventaja, entonces eso me gustaba. Pues me gustaba saber que podía hacer los ejercicios pues mejor y cosas así. Luego cuando llegaron las competencias, me gustaba el sentimiento de llegar allá. Cuando digo el sentimiento, son esas maripositas que le dan en el estómago, que uno quiere que se salgan, pero que a la vez son divertidos. Llegar a la competencia era fabuloso, hacer la competencia y ganarla o no ganarla era como un reto para llegar al día siguiente al entrenamiento y mejorar, porque quería ganar la anterior, ganar la siguiente competencia. No hubo desde un principio el deseo de querer
obtener un recurso económico gracias a los resultados. No, pienso que fue algo que se fue dando a través del entrenamiento, algo que se fue dando a través de la competencia, el hecho de querer llegar al primer lugar, de conocer a través de las personas que Dios puso en el camino que existían unos Juegos Olímpicos, que podía ir a unos Juegos Olímpicos y trabajaba juiciosa. Y con base en eso empezamos los entrenamientos todos los días, era la primera que llegaba, la última que me iba, la que realizaba los entrenamientos adicionales para poder llegar a un mejor nivel y de esa forma creo que fuimos avanzando. Ya luego con la obtención de las medallas, yo te digo, yo no sabía lo que significaba para Colombia una medalla olímpica, aunque quería ser campeona olímpica hasta que llegué a Colombia. ¿El peso que tenía eso? No, lo veía más bien como... Bueno, mi entrenador Capacho en el año 2005, cuando llega a mi carrera deportiva, él llegó con la idea de que yo tenía que ser medallista olímpica. Obviamente, pero por algo era, te veía todas las condiciones, porque para que un entrenador te diga eso, usted tiene que ganarse una medalla olímpica, usted está para eso, tenías que tener muchas condiciones, porque créeme que si no las tuvieras no te montaría en esa nube, digámoslo así. Sí, pienso que también hace parte de eso, pero te digo que es fundamental que el entrenador te diga ese tipo de cosas, porque es el entrenador uno, como tú lo dices, el que ve las condiciones, pero más allá de ver las condiciones es el que te motiva de manera psicológica y de manera mental para poder creer que lo puedes hacer. Cuando él te dice puedes llegar a alcanzar lo más grande que te da el deporte, te ayuda a creer y a que esas cosas lleguen más rápido todavía. Te digo, nadie creía en él, a él le decían que era imposible tener una medalla olímpica conmigo y no tuvo una, sino que obtuvo dos. Entonces, pienso que los sueños sí se cumplen y que el factor, que el entrenador haga parte del proceso más allá del trabajo técnico-táctico, el trabajo psicológico y mental sobre el atleta, es lo que quizás puede llevar a que el atleta obtenga logros más altos. Antes de llegar a los Olímpicos del 2008, ¿ya cuántas medallas habías ganado? Digamos en torneos nacionales, para ¿cómo se dice? ¿Juegos nacionales? Nacionales y ¿cuáles son los otros? Panamericanos. ¿Ya tenías esas medallas? ¿Cuántas tenías antes de...? Bueno, yo llego en el año 2000, bueno, ha sido complejo. Te digo que en lucha, cuando es un deporte de contacto y lo practicamos sobre una colchoneta, una superficie blanda, y el objetivo es poder desarrollar gestos técnicos que te den puntuación. Y entre ellos llevar a tu oponente al suelo, a la colchoneta, y si logras colocarlo de espaldas sobre la colchoneta, logras la victoria inmediata, independientemente del tiempo transcurrido. Un combate puede durar 6 minutos, 3 minutos de trabajo, 30 de descanso y 3 minutos de combate. En esos 30 segundos podemos ir a la esquina de la colchoneta, que es una colchoneta cuadrada, donde está nuestro técnico y él nos da instrucciones para retomar el segundo periodo y ajustar la estrategia. Okay. Sin embargo, durante el año 2000 inicié, 2001 la etapa competitiva inicié muy bien con juegos departamentales, obtuve el primer lugar. 2002 ya podía participar en algunas competencias en la categoría mayores, 2003 más o menos, y desde los 17 años aproximadamente de la categoría cadetes podías luchar ya en la categoría mayores saltando la juvenil. Sin embargo, llegaban las competencias y lo hacía muy bien al inicio. Pero antes de acabarse el combate me daba tanto susto, Jefferson, que yo lo único que hacía era cerrar los ojos y decía que se acabe, que se acabe, que se acabe. ¿Pero por qué? Ay Dios, no sé porque te digo, era la primera que llegaba, terminaba la competencia, la otra niña terminaba planchándome, llevándome hacia la colchoneta y marcando pues la victoria del combate y yo podía, la victoria se obtiene 10-0. 10 puntos de diferencia. Podía ir ganando 9-0 y la niña al final terminaba colocándome de espaldas en la colchoneta y yo perdía el combate. Al otro día obviamente era la primera que llegaba y así me pasó todo 2002, yo quedaba segunda quizás en las finales, en los eventos así súper fuertes, sobre todo el final. ¿Qué crees que te pasaba en ese momento que digamos te volteaban el resultado de un momentico a otro? Te digo que es una pregunta que nunca le he hecho a mi psicólogo. Yo tengo un psicólogo desde el año 2003 que es un oviano, psicólogo de Indervalle, que hoy trabaja con Indervalle igual, pero con el área de discapacidad. Y es un profesional increíble, te digo. Y recuerdo que él había sido psicólogo de mis entrenadores. Cuando ellos ven que realmente no es técnico mi trabajo, mi dificultad no es física, no es táctica porque estoy allí, entonces
consideran que la parte psicológica debe tener un factor fundamental y lo llaman para que haga el trabajo conmigo. Todo 2003 enfatizados en que teníamos que ganar los Juegos Nacionales y que ahí no me podía bloquear, por decirlo así, en la final. Entonces, no sé, te digo que no sé qué hizo él, pero hizo su trabajo muy bien. También que cuando llego al campeonato más importante, que son los Juegos Nacionales, yo ya tenía un año de estar compitiendo en mayores, pero nunca había obtenido un primer lugar. Y mi primer medalla de oro en un campeonato nacional fue en Juegos Nacionales del año 2004. Y desde ahí puedo decir que gracias a ese trabajo psicológico, Jacqueline cambia de 0 a 100. Mentalmente te llenó, te volvió muy fuerte. Me volvió la persona muy que estaba fuerte. Exactamente, porque creo que fue una combinación perfecta, mi entrenador, Víctor Capacho, más el psicólogo. Entonces el entrenador te cree y te dice vas a ser campeona olímpica, y el psicólogo que te da las herramientas para manejar el estrés, para manejar los factores externos a la competencia, como es la familia, que una tribuna, que cómo dormir, cómo levantarte, cómo asimilar el tema de la alimentación previa a la competencia, cómo asimilar o crear una burbuja de tranquilidad frente a compañeros que son negativos antes de la competencia, cómo visualizarte durante la competencia de manera positiva y trabajar para que esos pensamientos positivos y ganadores estén en el momento justo antes de la competencia y que te automotives solita ahí ya con un trabajo previo, fue fundamental. Una vez gané Juegos Nacionales en el año 2004, 2005 fui campeona panamericana mayores, fui campeona panamericana juvenil, 2006 gané los Juegos Suramericanos, 2007 vuelvo a ser campeona panamericana mayores, 2006 me devuelvo, qué pena, subcampeona mundial juvenil, 2007 gano el campeonato panamericano clasificatorio en Juegos Panamericanos adultos y voy a Juegos Panamericanos de Brasil 2007 y obtengo el primer oro de Colombia en unos Juegos Panamericanos para lucha. Entonces, todo fue, te digo que un cambio. Una racha de una. Exacto. 2007 voy al primer clasificatorio olímpico, en mi primer ciclo olímpico, y obtengo el séptimo lugar, clasificábamos las 8 primeras. Obtengo el séptimo lugar y la clasificación directa un año antes a los Juegos Olímpicos de Pekín. Esa clasificación, cuando llegaste para competir, para clasificar a los Olímpicos, nervios o fue algo diferente o ya venías más tranquila por lo que ya venías ganando en Panamericanos, Juegos Nacionales? Nunca en mi carrera deportiva durante los 17 años que estuve de manera consecutiva en Selección Colombia me confié, ni en un torneo departamental ni en un campeonato olímpico. Siempre sabía que debía respetar a mi oponente y que cada combate debía ser tan serio y tan fuerte por el respeto a mi oponente y porque un confiado pierde en algún momento y yo no quería ser una confiada que perdiera. Entonces, te digo que la preparación fue muy fuerte. Llegamos a Juegos Olímpicos y sí, el Mundial clasificatorio a Juegos Olímpicos y fue perfecto. No logramos la obtención de la medalla, pero logramos la clasificación, que era el objetivo. Pero también pasaron otra serie de cosas. Recuerdo que a nosotros nos hacen prueba de doping y debe ser en el evento. Obviamente doping te puede hacer mientras seas activo en el área deportiva en competencias internacionales o nacionales, en cualquier momento pueden solicitarte para una prueba de doping, estés o no estés en competencia. Sin embargo, para nosotros las competencias fundamentales deben tener prueba de doping. Yo quedé séptima y en ese momento pensamos que nos iban a hacer prueba de doping. Yo me quedé hasta el último combate del día que clasifiqué a Juegos Olímpicos y nunca me llamaron para prueba de doping. Al día siguiente no competía nadie de Colombia y era un día como para nosotros de descanso. Obviamente seguían las competencias, pero nadie de Colombia competía. Entonces nosotros decidimos con la presidenta de la federación, con mi entrenador y amigos, irnos a pasear. Y eso fue en Azerbaiyán, en Bakú. Salimos a pasear, todo el día estuvimos de shopping. Llegamos en la tarde-noche al hotel, eran como las 6 de la tarde, y no pensábamos ir a la competencia. Pero la presidenta de la federación me dice, no, ya que vamos y nos despedimos de los compañeros de otros países. Y yo, bueno, vamos. Solo con ese objetivo regresamos a la competencia. Y llegamos al escenario donde se estaba realizando el Campeonato del Mundo y habían unas personas afuera y lo primero que hicieron fue, corra que la están esperando para la prueba de doping. Claro, yo salí corriendo, eran las 6:50 exactamente, y ellos habían estipulado que yo debía llegar si no llegaba a las 7 de la noche, descalificada. Entonces, te digo que fue durísimo. Yo salí corriendo, llegué a la zona donde se realiza la prueba de doping y fue tan complejo porque clasifican 8, yo fui la séptima y Canadá fue la octava. Yo fui la séptima, Azerbaiyán fue octavo
y Canadá fue noveno. Cuando yo voy entrando al salón de la prueba de doping, Canadá no había clasificado y estaba saliendo de hacer la prueba de doping. Entonces, para mí fue durísimo. Yo recuerdo que entró mi entrenador, la federación, entró el delegado, iniciaron un proceso para que me hicieran la prueba de doping porque llegamos a tiempo y dijeron que no me la iban a hacer, que porque yo no fui, y si no fui antes era porque tenía algo en mi cuerpo y por eso no me había presentado. Es que eso es complicado, son muy tocados con las pruebas de doping, ¿no? Claro, pero ellos estaban cometiendo físicamente, o sea, clarísimamente habían cometido un error. Sin embargo, estuvimos ahí. Yo digo que lloré lo que no había llorado en mi vida. Estuve ahí esperando que me hicieran la prueba de doping, tanto que llegamos al punto de decir, listo, no me den la clasificación aquí, descalifíquenme del mundial, pero háganme una prueba, eso tiene un nombre, háganme una contramuestra de prueba de doping. Si ustedes, háganme una contramuestra de la prueba de doping y yo con eso estoy tranquila. Descalifíquenme que yo clasifico en el Continental. A ese punto llegamos. ¿Qué pasa? Era tan importante que lo hicieran en ese momento porque cuando eres atleta y estás en eventos competitivos constantes, debes asumir la responsabilidad de que en cualquier momento la UADA o el organismo encargado de las pruebas de doping te requiera y tengas que presentarte de manera obligatoria. Si no atiendes un llamado de la prueba de doping, es un positivo adverso y eso da 4 años de suspensión. Es decir, me hubieran dejado todo el ciclo siguiente casi por fuera Dios mío. Y eso te digo que era durísimo. Por más de que insistimos, decidieron hacerme la contramuestra de la prueba de doping, que fue positivo, me hicieron la contramuestra. Recuerdo que se nos bajó todo el ánimo, un compañero había clasificado, Freddy Serrano de Bogotá, pero se nos ahogó la fiesta, por decirlo de esa manera coloquial. Y ya todo se apagó, llegamos al aeropuerto y recuerdo pues en ese tiempo no teníamos tanto acceso a celulares y al computador y cosas así. Sin embargo, pues sobre todo el tema del internet. Entonces recuerdo que llegué al aeropuerto de París, Charles de Gaulle. Llegué al aeropuerto de París en conexión, ya para Bogotá, y habían unos computadores en donde podías acceder a internet. Recuerdo que yo entré y lo primero que hice fue meterme a la página oficial de la Federación Internacional de Lucha, en ese tiempo era la FILA, hoy es la UNAI, y busqué los resultados y yo no aparecía de 40 siquiera, ni siquiera aparecía en la última posición. Eso para mí fue duro porque yo dije, Dios mío, me sancionaron. Era de las primeras que quería presentarse al entrenamiento, yo ya no quería ir al entrenamiento. Te digo que hubo 2 semanas en donde iba... ¿Te bloqueaste? Claro, fue duro, te digo que fue muy duro. Fueron 2 semanas de doblar rodillas en todos los... Pues, doblar rodillas al máximo y... Te digo, hace como unos 3 meses me contaron el procedimiento porque no lo conocía. Pero cuando llegan a Colombia, el delegado que estuvo allá encargado del evento, inicia un proceso con Deportes en su momento y con el Comité Olímpico para demandar a la FILA, solicitándole información de por qué habían cometido un error en el procedimiento de la prueba de la muestra de doping. Ellos debían realizarlo el día en que yo terminé mi competencia, no el día después. Obviamente puedo ir al día siguiente porque me la podrían hacer, pero la prueba debió hacerse el día que yo finalicé la competencia si era para evaluar el campeonato del mundo, no un día después. Entonces iniciaron un proceso, duró 2 semanas, y a las 2 semanas la FILA, el organismo internacional, se comunica con nosotros y se excusa con el Comité Olímpico, se excusa con la Federación, se excusa conmigo y nos devuelve el 7º lugar argumentando que cometieron un error en la toma de la muestra de la prueba de doping. Yo como que... Me volvió el alma al cuerpo. Claro, te digo que me volvió el alma al cuerpo como por 3 semanas. Porque luego 3 semanas después de que ya otra vez nos recuperamos y estábamos súper felices, tuve una lesión en la rodilla izquierda que me generó una ruptura parcial del ligamento cruzado anterior. ¿Sí? Una lesión complicada, grave. Sí, era una lesión bastante grave, pero no era una ruptura total, no era parcial. Pero tú sabes que la parcial con la preparación puede ser total y chao, Juegos Olímpicos. En esa época ese ligamento se demoraba aproximadamente 6 meses en recuperar y era justo el tiempo, estamos hablando de noviembre, era justo el tiempo para llegar a los Juegos Olímpicos en Pekín. Recuerdo que en ese momento estaba el médico, el doctor Posada, como médico de nosotros en Indervalle, y el cirujano que siempre me atendía era el doctor Mario Figueroa. Ellos entran conmigo a quirófano y deciden tomar una decisión. Tenían que tomar una decisión dentro del procedimiento y era, me operaban y llegaba bien a Juegos Olímpicos, pero llegaba sin preparación. O me dejaban el cruzado así como estaba, me hacían una limpieza en la rodilla y lograr entrenar
so pena de que se rompieran el procedimiento, en el proceso del cruzado y chao Juegos Olímpicos. Digo que fue una decisión muy compleja. Sin embargo, ellos tomaron la que Dios los orientó y creo que fue la mejor. No operaron el cruzado. Yo terminé mi recuperación 3 meses, 2 meses con respecto a lo de los meniscos y demás. Inicié la preparación en Europa, gané eventos en Europa, llegué a Pekín y obtuve la medalla de bronce. Bueno, pero vos llegaste a Pekín y pensabas mucho en la rodilla o dijiste que para lo que tenga que pasar voy a pensar en competir y no a pensar en esa rodilla. Te digo que yo eso no lo sabía. Dios. Fuerte, es difícil. No, hay muchas. Te digo que aquí nos podemos quedar hablando de historias así tan bonitas y mágicas, pero bueno, pienso que la preparación fue tan perfecta y tan buena que no tuve problemas con las rodillas. Sabía que debía ser muy juiciosa con el tema de la fisioterapia, con el tema de la musculatura, porque es lo que te da el soporte, exactamente, el soporte a la articulación y por ende a los ligamentos. Entonces, no, mira que no pensaba en la lesión. Sin embargo, he sido una mujer que ha tenido un umbral de dolor muy alto, entonces creo que eso también me daba la ventaja de... No, vos desde peladita, pues, todo lo que hemos hablado fuiste mentalmente muy fuerte y eso te ayudó, yo creo que eso te ayudó muchísimo. Eso es cierto, yo pienso que ese trabajo mental fue fundamental para lo que hubo de ahí para allá con respecto a mis resultados deportivos. No, mira que no recuerdo haberme enfatizado en la rodilla. Pienso que hicimos una preparación tan buena que nos dio la posibilidad de trabajar. Incluso en 2008 llegamos de Olímpicos y ahí poquito me operaron. Pero como para hacer un paréntesis y vuelvo a lo que te decía de que Dios es muy grande, para los Juegos Centroamericanos del 2010 hicimos la última fase en Cuba. Hicimos la última fase de preparación en Cuba y en un entrenamiento 8 días antes de mi competencia hice un tackle, que es una entrada a las 2 piernas, tomo las piernas de mi rival y la derribo. En esa acción de tackle a 2 piernas que ella me hace a mí, la defensa es inclinar las piernas hacia atrás como en una especie de burpees para defender las piernas. Ella ataca, yo defiendo y en el yo defiendo sentí que la rodilla me sonó. Pero el sono es como cuando tú rompes una camisa que empieza a sonar, ¿verdad? Ese sonido es muy familiar a nosotros porque es lo que te sientes cuando se rompe un cruzado. Lo primero que hice fue sentarme y yo dije, Dios mío, por favor, que no sea el cruzado. Ahí en Cuba, donde estábamos en el centro de entrenamiento, cerca está el centro médico de los atletas cubanos y me hicieron una ecografía para mirar los tejidos blandos y ver cómo estaba el ligamento. Ellos me hacen la ecografía y el ligamento se ve bien. A criterio de ellos, el ligamento estaba bien, no había ningún problema. Yo dije, ay Dios, gracias. A los días salimos para Mayagüez, Puerto Rico, donde eran los Juegos Centroamericanos y obviamente ya habían dado parte médico de mi condición a los médicos en la villa. Entonces cuando llego, lo primero que hace el doctor Castro y demás es llevarme a una evaluación. Ven que hay inestabilidad en la rodilla. Sin embargo, tengo mucha laxitud en las articulaciones, entonces eso confunde un poco. Y él dijo, no, Jack, vamos a sacarte una resonancia magnética. A ver, la ecografía muestra algo, pero no el 100%. Claro. La resonancia te muestra absolutamente todo y ya te das cuenta si es blanco o es negro. Entonces, para mí fue muy difícil porque yo le decía a otros, yo puedo competir, yo quiero competir, yo puedo competir, pero obviamente ellos como profesionales de la medicina deportiva tienen que garantizarle la seguridad al atleta y respaldar también al Comité Olímpico. Entonces, Dios fue tan bonito porque ese fue un jueves, yo me pesaba y competía un viernes y y el lunes siguiente era festivo. Fuimos al centro médico para que me dieran la autorización para hacerme la resonancia el día jueves y no habían citas. No habían citas para hacerme la resonancia sino hasta el martes porque el lunes era festivo. Y yo dije, doctor, yo puedo competir, déjeme competir. En el yo puedo, déjeme, tomó la decisión, me dejó competir al día siguiente. Eso sí, se metía al baño conmigo y empezaba a vendarme con esparadrapo la rodilla para generar una estabilidad, un soporte bastante amplio de puro esparadrapo. El hecho fue que hice mis 4 combates y fui campeona de los Juegos Centroamericanos. Para mí eso fue fabuloso, los gané en la final contra Venezuela y el martes vamos a hacer la resonancia y el ligamento no estaba por ningún lado. Las cosas de Dios, ¿no? Te digo que las cosas de Dios son maravillosas porque cuando uno cree que no puede, le da las herramientas para hacerlo. Y él estuvo obrando en ese preciso momento, no me molestó la rodilla por todo también el soporte que llevaba
pero competir sin un ligamento es complejo. Y los martes, él cuenta incluso esa historia en sus conferencias a veces porque el trabajo mental que puedes desarrollar para poder, y tú eres muestra de eso, ¿cierto que sí? El trabajo mental y esa fe que nos lleva a poder llegar a situaciones imposibles para muchos, pero posibles para el que tiene fe y el que cree, es maravilloso. Y creo que eso fue fundamental. Vamos a ese combate, ese que te dio la bronce. ¿Cómo fue? O sea, ¿era un paso quedar en la historia o no? Fue duro. Contame antes de montarte, allá a la, ¿cómo se dice? A la colchoneta, a la plataforma. A la plataforma. Te digo que fueron muchas por la cosas. mente? Yo te iniciaba contando que el profe Capa me hablaba de que debía ser campeona olímpica. Él nunca me dijo vamos a hacer plata o vamos a hacer bronce. Él solamente me preparó para ser campeona olímpica. Y para mí fue muy duro haber perdido la semifinal. Duro al punto de no querer ni siquiera luchar la medalla de bronce. Recuerdo que el primer combate lo ganó contra Túnez muy bien, el segundo lo ganó contra Estados Unidos muy bien, el tercero, que era la semifinal, la disputó contra China, que es la local. O sea, imagínate cómo iba a estar ese escenario. Y quedamos 5-5. Pero ella tiene, no recuerdo si es una acción de mayor puntaje o tuvo el último punto. El hecho es que quedamos 5-5 y ella obtiene la victoria. Fue duro, exacto, fue muy duro. Yo recuerdo que llegué a la villa y me puse a llorar y yo no quería comer, no quería hacer nada. Y en esa época terminabas a la 1 de la tarde y a las 6 ya tenías que estar disputando la final del bronce. Entonces yo llegué a la villa, no quería comer, pero coincidimos con un grupo que se llama... Ay, imposible que no me acuerde del grupo. Ay, no me lo puedo perdonar que no me acuerde del grupo. Piedad, la amo, Atletas en Acción. Ay, Dios mío, ¿cómo me va a pasar eso? Hay una amiga, Atletas en Acción. Atletas en Acción. Hay una amiga que conocí justo en ese momento que se llama Piedad Douglas. Hay un grupo, una organización de personas que profesan la palabra de Dios y que van a todos los eventos del ciclo olímpico. Hay de gente de Colombia, Estados Unidos, de otras partes del mundo, conforman un equipo que se llama Atletas en Acción y hacen acompañamiento en los eventos de ciclo olímpico. Ella dio con el profe Capacho, él la llevó a mi habitación y habló lo que tenía que hablar conmigo. El hecho fue que me reconfortó tanto todo lo que ella me decía, lo que me decía Reed, que es el organizador de Estados Unidos, y me llené de valentía y dije vamos por el bronce. Cuando ya voy, asumo mi alimentación, llegamos al escenario deportivo, empiezo a hacer el calentamiento y me llaman ya a disputar la medalla de bronce. Fue, bueno, durante los momentos previos a la competencia, yo me olvido absolutamente de todo lo externo. Y lo hago porque es el momento de Jacqueline, es el momento por el cual has trabajado durante muchos años, entonces debo alejar lo demás. Y más porque si es el momento de Jacqueline para obtener una medalla, si llevo situaciones de la universidad, si llevo situaciones familiares, si llevo situaciones emocionales, no las voy a solucionar en ese momento, ¿cierto? Y además va a complicar el momento que necesito tener. Te van a bloquear, te van a jugar en contra. ¿Qué hice yo a través del trabajo psicológico con Rubén? Aprendí a crear una burbuja de la tranquilidad. Yo, si era necesario, usaba audífonos y me concentraba solo en el combate. Y durante mi cabeza había música de Tercer Cielo y aparte de eso habían pensamientos positivos durante el combate. Me visualizaba realizando acciones técnicas positivas para mí, positivas para el rival, pero en donde yo podía realizar contraataques y podía salir de esas situaciones adversas, pero todo lo visualizaba antes de entrar al combate. Cuando llego al combate me encontraba con María Paval, una niña de Rumania, que ha sido muy fuerte. Justo un año antes, María, en el clasificatorio de Juegos Olímpicos, le ganó el repechaje a Kazajstán, que fue una atleta con la que perdí. Y ha sido la atleta más fuerte que yo me he encontrado en toda la historia de mi carrera deportiva. Era como atacarle a una piedra, por decirlo así, a una pared. Era muy, muy, muy fuerte la atleta de Kazajstán en ese Mundial de 2007, pero Rumania le había ganado. Entonces, para mí le había ganado en el repechaje de Juegos Olímpicos. Sin embargo, yo no era una atleta que estaba mirando a su oponente todo el tiempo, ¿no? Ella podía estar calentando aquí a mi lado, pero yo era enfocada solamente en mi trabajo y en la persona que me dirigía al calentamiento.
Y recuerdo que ella sí me miraba muchísimo, pero yo ya sabía que le acababa de ganar a un atleta que yo había tenido como más difícil en esos años de mi carrera. Entonces traté de organizar eso y decir, es un combate diferente, vamos a hacerlo bien y vamos a concentrarnos, y de esa forma llegamos al combate. Ella inicia con un punto, creo, no recuerdo, pero en una de las acciones yo logro salir y logro convertir eso como en una victoria completa, y es llevar la espalda sobre la colchoneta. Y en ese momento lo único que hice fue... Ahí es donde se acaba la... Se acabó la competencia y obtengo una medalla de bronce. Yo me levanto y celebro. Qué chimba. Pero celebro más cuando veo a mi entrenador. El profe Capaz se subió a la tarima, empezó a brincar, entonces me contagia de esa emoción y yo dije, wow, llego, lo abrazo, él me hace un movimiento que se llama suplex, Ah, sí, se que sale, es de la lucha grecorromana. Ese que cogiste Y tenga. Y con eso celebramos y fue una alegría, pero más la que él me contagiaba. Te digo, yo no sabía qué había hecho. O sea, ahí no sabías la magnitud de lo que había logrado. No lo sabía, y no fue sino hasta pasados los días que empieza uno a comprender. Te digo que terminó la competencia y previo a eso yo estaba buscando universidad, pero era muy difícil por el tema económico y la carrera que yo quería Derecho. Y en ese momento pues Indervalle no generaba los convenios con las universidades, entonces lo intenté 2 veces y me quedé sin hacerlo. O sea, yo dije no, y papá me dijo, ya que no lo insista más, que obtenemos una medalla olímpica y cualquier universidad te da una beca. Y yo, bueno, profe, listo. Y dedicamos solo a entrenar esos últimos años. Y recuerdo que termino Pekín 2008 y estoy un día, al día siguiente, por no decir más, me dice Capaz, ya que me llamó la Universidad Javeriana y te van a dar una beca 100% para la carrera que vos quieras. Y yo, ok. Y ahí también me estaba bendiciendo Dios, porque no era cualquier universidad. Te digo, hoy los atletas tienen la dificultad de que no hay un sistema educativo especial para que ellos puedan llevar tanto su carrera deportiva como al tiempo con su carrera universitaria. Aún hay universidades que te colocan a ponderar entre, mijo, escoja su deporte o la universidad, y un atleta no puede ponderar. Un atleta necesita un sistema especial educativo que le permita llevar las dos cosas, que pueda colgar sus guayos, sus botas, su bicicleta en el momento que cuelgue su título profesional. Ese es el deber ser, pero te digo que es muy difícil, y digo que Dios me bendijo en ese momento, porque aunque me he demorado mucho con el tema de obtener mi título académico, pienso que ninguna universidad me hubiera apoyado tanto como lo hace la Universidad Javeriana. Y lo digo no porque haya también estudiado en otra universidad, sino porque he tenido compañeros en el proceso que han presentado dificultades. Entonces creo que hasta ahí Dios estaba obrando, ya que la llaman, y yo, me llaman, a ver, en Pekín, en China, tomo el celular y era el presidente de Colombia. Y yo es que, wow. O sea, me está llamando a mí en China, no me llaman en Colombia, me llaman en China. ¿Vos no pensabas cómo estaba el país? ¿No te imaginas cómo estaba? No, te digo que no, era una locura. Él me llamó, felicitaciones, mi hijita, la espero en la casa, y yo, claro que sí, muchas gracias. Yo es que, pero bueno, eso fue algo increíble. ¿En el momento? Álvaro Uribe. Uribe. No, te digo que fue maravilloso. Luego llego a Colombia. En Bogotá nos hacen un recibimiento, pero cuando llego a Cali específicamente, en ese tiempo estaba Jorge Iván de alcalde también en la ciudad, y no, fue loco, te digo loco, y ha sido la experiencia más bonita. Por eso amo tanto a la gente cuando se te acerca y te pide una foto, te felicita, porque fue la mayor muestra de cariño que me pudieron haber brindado. No, ya que es que yo te lo he dicho muchas veces, o sea, vos sos una grande, o sea, muchas gracias. Tremenda. Eso que Dios. De ahí para allá te cambió la vida demasiado, un giro muy notable. Uy, total, te digo que me cambió la vida de 0 a 100, porque no es lo que uno piensa que es la medalla del Mundial, del Panamericano, no es una medalla olímpica. Fue tan fuerte que yo recuerdo que obviamente vivía todavía en Siloé. Yo llegué al aeropuerto y te mencionaba al alcalde porque llegas en el avión a Cali, ¿cierto? Lo normal es que una vez te bajes del avión, sigas tu caminito, te den la salida pues del avión, bajes, recojas tu maleta y tu familia esté afuera del aeropuerto esperándote, ¿cierto? O los periodistas, ese es como el procedimiento. El avión aterriza, sin bajarnos del avión, ya estaba dentro de la cabina el alcalde con un ramo de flores. Y es que seguía más asombrada, me felicitó, todos me aplaudieron y yo toda contenta, él me acompañó a la salida. Y para esa época el aeropuerto de Cali, pues con Palmira, teníamos que
llegar, bajar unas gradas y ya teníamos la zona para recoger las maletas. Yo simplemente me asomo aquí antes de bajar la escalera, no te digo que eso estaba así, estaba lleno dentro de la sala de espera de las maletas donde recoges el equipaje, estaba así. Nosotros en Fuerzas Armadas, en el Ejército, en la Tercera Brigada, está el equipo de lucha de las Fuerzas Armadas. Siempre habíamos entrenado con las Fuerzas Armadas para mejorar nuestra preparación a Juegos Olímpicos y llegar a ese punto, ver eso lleno, ver la banda del Ejército con todas habían compañeros del Ejército ahí, estaban las mascotas, no sé si se dicen, no son mascotas. Estaba el muñeco así todo bonito del soldado ahí, los tambores, eso fue increíble. Y salgo yo porque ni siquiera recogí mi maleta, yo te digo, mi maleta llegó a mi casa como no sé, pero yo salgo, saludo, me entrevistan, logro salir del aeropuerto, afuera habían 6 chivas, habían no sé cuántos buses, había no sé cuánta gente en motocicleta, afuera de 3, 4 personas en moto. Pero es que no esperaban, eso era como mínimo. Era increíble, yo decía, Dios mío, ¿qué hice? En el mismo aeropuerto se me acerca un señor y me dice, sí, literal, dije, Dios mío, ¿qué hice? Se me acerca un señor y con lágrimas en los ojos, un señor que no conozco, llegaba quizás al mismo aeropuerto y me dice, mija, tenga. Y con lágrimas en los ojos me decía, mija, felicitaciones, muchas gracias por lo que hizo. Y tenga como 600,000 pesos así en efectivo me los pasó. Y yo es que, no, ¿cómo se le ocurre? No señor, me decía, no tengo más, es esto. Y yo es que, bueno, gracias. Pero ese tipo de cosas, ¿me entendés? No, fue bonito, el carro de bomberos. Lo otro es que aún así cuando yo llego a Siloé, el carro obviamente de bomberos llegó como hasta la Bombonera, estamos hablando de unas 10 cuadras para llegar al lugar donde era mi casa. Me bajo y con el alcalde y toda la gente que estaba ahí nos fuimos hacia mi casa. Era más fácil desde la parte de atrás en el estadio, en un concierto así de Yankee o Karol G, no sé, llegas a la tarima donde ellos que yo llegara a mi casa. Te digo que había tanta gente desde la Bombonera hasta la casa, que eran casi 10 cuadras, que un señor que le dicen el manicero en la comuna tuvo que cargarme sobre los hombros para poder pasar. Yo decía, increíble, llegué, en mi casa había una tarima, saludé a la gente, me felicitaron, me dieron flores, regalos, entré a mi casa a dormir y para ir para allá. Te digo, mi vida cambió muchísimo y tú me preguntabas que si de esto se puede vivir, yo te digo que si tienes una buena administración financiera, pero si además permites que personas con experiencia te ayuden en el proceso y que te aconsejen cómo llevar ese tipo de situaciones, te pueden encaminar hasta cierto punto, pero que podamos vivir del deporte como tal hoy en Colombia, no. Yo te digo que es muy complicado porque nuestro deporte no es profesional, como cuando podemos ir, competir y que nos den por cada pelea un dinero X, no, nosotros recibimos un incentivo mensual por nuestros logros y tenemos que sostener ese incentivo con resultados nacionales o internacionales, depende de la entidad que nos apoye. Y adicional, si obtienes una medalla en el ciclo olímpico, te pagan unos salarios mínimos por ella. Pero pues no es algo que suceda en todos los sentidos, pues todo el tiempo, no. Pero se vive tranquilo, se vive bien, se agradece y hoy pienso que lo más importante que uno puede hacer para agradecerle a Dios por esas bendiciones es tratar de ayudar a los que están en el proceso. Los que vienen atrás. Es para mí una de las mayores satisfacciones. Bueno, Jackie, vamos por tiempo, claro, adelantémonos a esa segunda medalla. ¿Las expectativas eran más grandes o ibas un poco, vamos a estar en el podio? No, pues te digo que una vez terminé de estar en el podio en los Juegos Olímpicos de Pekín, yo ya estaba pensando en que tenía que ir a los Juegos Olímpicos de Londres y que tenía que tener ese primer lugar porque no lo había alcanzado. Claro. Sin embargo, nadie te enseña a ser medallista olímpico y a manejar todo lo que de ahí para allá sucede porque tu vida te cambia en todos los sentidos. Ya tienes un compromiso con la sociedad y con ello vienen una serie de situaciones que te demandan más tiempo. Ya inicié mis estudios, tenía entrevistas, tenía compromisos con los medios de comunicación, obviamente, tenía compromisos con mis entrenamientos, la asistencia a labores sociales de poder hablar de lo que estaba haciendo con los Juegos Olímpicos. Y te digo que durante esos años obviamente me hicieron las cirugías pendientes, tuve otra serie de lesiones, en el 2010 te conté que tuve la rotura completa del ligamento. Todo ese tipo de situaciones
me hacía bajar un poco la guardia con respecto a los entrenamientos sin que perdiera la visión de ser campeona en Londres. Sin embargo, para el año 2011 pasó una situación con la administración de la lucha a nivel nacional y más bien con el cuerpo arbitral en su momento. Y yo no estuve de acuerdo con unas decisiones que perjudicaban a atletas del Valle. Y más allá de ser del Valle, que eran los atletas más cercanos a mi proceso y que yo podía ver de primera mano todo lo que ellos sacrificaban para llegar a un campeonato nacional y ganar una selección Colombia, y más y menos en un departamento en donde aquí el Valle te da hospedaje, alimentación en la villa, te da un incentivo mensual, tienes equipo biomédico completo, tienes beca universitaria, tienes seguridad social para esa época y aún lo siguen dando. Nosotros en el Valle del Cauca no perdíamos una medalla, perdíamos oportunidades. Entonces, al ver que mis compañeros llegaron a un selectivo para integrar la selección Colombia y mejorar sus oportunidades, y que una persona como el juez en su momento decidiera quitarle esa posibilidad, era para mí muy frustrante. Y teniendo la posibilidad de alzar la voz, yo llegué, me quité las botas como protesta después de chequear y ganar mi selectivo para el Campeonato del Mundo. Dije que no se debía hacer esa situación. Y como no tenía garantías a nivel nacional frente a mi preparación para Juegos Panamericanos 2011, yo venía de ser la actual campeona panamericana de Juegos Panamericanos del 2007, alcé la voz de protesta y le dije a las entidades: no voy a Juegos Panamericanos porque no tengo garantías de preparación y porque lo que se está trabajando a través de entidades X se está perjudicando a los atletas. Entonces no fui a Juegos Panamericanos, luego eso me costó, te digo, mucho, porque si bien el conflicto no era conmigo, yo alcé la voz por ellos y... Oye, aparte pues vos eras una voz líder, o sea, ya con todo lo que has ganado, creo que podías hacerlo y no, quizá mucha gente pensará que se puede agrandar, pero no, estás pensando en los demás. Te digo que sí. Ayudar, y aparte pues es un problema que siempre ha tenido el país con los atletas, que no siempre pedimos ayuda, y por ejemplo mire lo que va a pasar el otro año, que el presupuesto lo van a mermar y ahí hay un tema que ahorita si alcanzamos hablamos de eso, porque pienso que sí se tienen que ondear todos los puntos de vista para llegar al por qué suceden este tipo de situaciones. Pero mira que en ese año iba al Campeonato del Mundo clasificatorio a Juegos Olímpicos de Londres 2012, era en el 2011, y en la preparación en Medellín tuve una molestia en el tobillo. Y consultó al médico y me dice: no, eso no es grave, haga terapia y ya. Yo hice terapia, a los 8 días salía para Rusia, estuve en Rusia con mis compañeros y un entrenador ruso y iniciamos la preparación. A los 2 días de haber llegado a Cherkov, en Rusia, recuerdo que fuimos a correr al bosque y en la tarde yo ya no podía caminar, me dolía muchísimo la pierna, el pie de ahí, de la rodilla hacia abajo. Entonces recuerdo que se hizo de todo, tanto que tuve la necesidad de llegar a aplicarme un diclofenaco diario casi por un mes, 30 días casi, para poder soportar el dolor y hacer el entrenamiento. Hicimos de todo para poder buscar la solución de esa molestia en la rodilla, pero pues me tocó limitar la corrida, solo hacía lucha y técnica, bajé de peso, competí en el mundial, perdí mi primer combate con India en Turquía y por ende no clasificaba a Juegos Olímpicos porque debía quedar en las primeras 6. No clasifiqué a Juegos Olímpicos y quedé de última en el mundial. Recuerdo que regresé a Colombia y consulté con Posada, que era mi médico, y le dije: es que no entiendo por qué me molesta ese tobillo y en 2 semanas tengo el campeonato nacional. Y él me dice: no, sacate una radiografía. Lo que es el conocimiento. En todos esos meses que estuvimos en Rusia jamás me pasó por la cabeza hacerme una radiografía. Nos hacemos la radiografía aquí en Colombia y vemos que había una fractura completa en el tercio distal del peroné. Fractura completa en el tercio distal del peroné, que había hecho callosidad. Eso era el dolor, y el diclofenaco lo que hacía era, 1, moverme los riñones, y 2, proteger el dolor, por decirlo así. Uf, pero eso me sorprende porque, o sea, digamos que si fuera una fisura, pues no te aguantaba mucho. Era una fractura, Diosito estaba ahí. Era una fractura completa y no se desplazó la fractura y había hecho callosidad alrededor, y eso permitió que terminara mi preparación. Sin embargo, a las 2 semanas tenía que competir en el nacional y era obligatorio, y tenía que bajar 4 o 5 kilos para ese campeonato nacional. Recuerdo que intenté bajar de peso y alcancé a bajar hasta 57 y debía luchar en 55. Voy al campeonato nacional, no doy el peso para 55, entonces me subo a la categoría siguiente, que es la 63, y en la 63 pierdo la final con Bogotá. ¿Qué pasó?
Al año siguiente, en enero, me cobraron todos los escándalos del 2011 y me sacaron de la Selección Colombia. Y fue durísimo porque me enteré por un medio de comunicación, ni siquiera me llegó una notificación. No fueron capaces de llamarte solamente por un medio de comunicación. Algo así, ¿me entendés? Y fue duro porque ya era una lucha fuera del colchón. Pero pues nunca dije no, a pesar de la dificultad que estaba presentando. ¿Paraste firme? Claro, yo seguí entrenando, nunca dejé de entrenar, siempre me mantuve. Venía el campeonato continental y 8 días después el continental clasificatorio. Recuerdo que era tan fuerte la presión que tenían los medios aquí por lo que estaba sucediendo que mi entrenador de Indervalle me enviaron a Suecia a entrenar solita. Yo me fui a entrenar allá mientras pasaba todo esto acá y peleábamos una oportunidad de ir a un clasificatorio. La persona que ganó el campeonato nacional es una niña de Bogotá que en ese tiempo era juvenil, que apenas estaba quizás iniciando en el proceso, si mal no recuerdo, y las posibilidades de clasificación no eran tan claras como las que hubiera tenido yo en el Panamericano. Entonces iniciamos ese proceso de pedir, déjenla competir a Jacqueline, y la federación y las entidades que se respaldaban la federación decían que no. Y te digo que la niña compitió en el Panamericano y quedó novena, debía quedar segunda, mínimo segunda para clasificar, y quedó novena. Yo me regreso de Suecia a Cali y enviamos un derecho de petición para que nos dejen participar en el otro evento clasificatorio dados los resultados. Y nos dijeron que no, que la niña iba. Entonces yo como que, Dios mío, ¿qué hago? Se acababa la segunda oportunidad y ya quedaban 2 mundiales más en el año 2012 para clasificar. El siguiente era el Panamericano clasificatorio y la niña volvió y perdió, quedó séptima, se perdió la posibilidad. Yo seguía entrenando y ya venían los 15 días el mundial clasificatorio no me acuerdo dónde era, en China. Llegaba el mundial clasificatorio en China en el año 2012 y recuerdo que en Bogotá la liga y demás se comunican con mi entrenador y mi liga y les dicen: nosotros no vamos a apoyar nuestra deportista china porque la que debe ir es Jacqueline. En ese orden de ideas yo me motivé y dije, bueno, aquí fue, me voy. La federación y las otras entidades dijeron, no, nosotros le pagamos toda la línea de Bogotá. En lucha, si va una persona no puede ir la segunda, solo puede competir un deportista por país. Y fue duro porque se me cerraba otra oportunidad, igual yo dije, no importa, aunque sea una, yo nomás necesito una oportunidad, yo sé que me clasifico. Hicimos con un amigo que se llamaba Heriberto Escobar, que en ese tiempo era congresista, te digo, recuerdo que fue una llamada: doctor, me está pasando esto, no tengo cómo ir a Juegos Olímpicos y me queda una oportunidad. Recuerdo que me quedan 2 oportunidades. Recuerdo que le tomó 5 minutos llamar al comité y decir: Jacqueline tiene que ir y si no va, este caso lo llevamos al Congreso, algo así, no recuerdo qué fue lo que dijeron. El hecho es que fue en el mismo día que me dijeron: la niña va a China y usted va a Finlandia, que era el último mundial clasificatorio. Yo dije, no hay problema, con ese tengo, dije yo. Colombia quería llevar 100 atletas a Londres, era la meta, 100 deportistas a Londres. Y Dios es tan bonito, Jefferson, que la cifra se detuvo en 99. Y el hecho de ser el atleta número 100 clasificado a Juegos Olímpicos del Comité Olímpico y de Colombia, tenía una rueda de prensa, tenía las bombas y los platillos porque era la meta cumplida, ¿me entendés? Ese número se detuvo en 99 y justo fui la número 100. Fui al Mundial Clasificatorio, quedé campeona en el Mundial Clasificatorio y pues el descanso. En ese momento muchos se acercaron a decirme, ya que es que todo lo que te hicieron y aún así lo lograste, no fallecías. Y yo le dije, es que no podía perder el horizonte y no dije más, Jefferson. Te digo que hubo una columna que sacaron en un medio de comunicación que decía zapatero a tus zapatos. Y lo decían básicamente por toda la protesta que yo había generado, en donde decían que el atleta debe dedicarse a entrenar, que para eso están los dirigentes para hacer, pero cuando en ese momento el dirigente no cumple no respalda tu proceso de preparación para llegar a las competencias, te toca colocarte los zapatos del dirigente. Entonces, si bien es el ideal ser del deporte, que te dediques a entrenar y quien dirija asuma la responsabilidad de garantizarte las competencias, para mí ese momento no era de crítica y de pelea porque no había hecho más, o sea, había clasificado, pero mi clasificación era solo un paso, yo necesitaba ser campeona olímpica. Y recuerdo que fue un proceso duro hasta ahí y más duro siguiendo porque debía seguir preparándome, debía salir a Europa a una serie de eventos para llegar al nivel de Juegos Olímpicos y tuve un preparador físico que me preparó para los 3 periodos. En lucha, Juegos Olímpicos del 2012 se luchaban 3 sets de 2 minutos. Debías ganar el primero y el segundo para ganar la competencia, para ganar el combate,
o ganar el primero y si perdía el segundo definías en el desempate en el tercer set de 2 minutos. Y él me preparó para los 3 sets y me decía, vamos a llegar al tercer tiempo enteros. Y me decía 1000 cosas psicológicas el jugado, pero me ayudó. Pienso que mi estado físico para llegar a los terceros periodos en los combates que disputé importantes dentro del proceso a la obtención de la medalla de bronce fue gracias también a ese proceso de preparación que Dios puso a la persona idónea para que me preparara físicamente. Mi aire estaba mejor que mis rivales en el tercer periodo. Y te digo que fue bonito y de pronto contando Juegos Olímpicos de Londres, y esa va a ser la siguiente pregunta. Ajá. Para Londres, ahí Dios también obraba muy bonito y si alcanzo te voy a enviar el pedacito del video para que lo puedas claro. proyectar. Yo hago mi primer combate en Londres. Ay Dios, creo que fue con Ecuador. Luego hago mi combate con China Taipei. Con todos perdí en el primer tiempo, te digo. Sí. Hago mi segundo combate con China Taipei. No señor, con Corea del Sur. Con Corea del Sur. Hice mi segundo combate y en los otros 2 tiempos mi estado físico iba de menos a más y eso fue muy bueno. No, pero mira que eso pasa a muchos deportistas. Hay gente que al contrario empiezan bien y van bajando, entonces que a poquito como que van adaptando, diga, sea el deporte que sea, a la situación, digamos un partido o la lucha o la pelea, o sea el deporte que sea, es que a poquito van adaptando hasta que ya lo último. Sí. Mira que sí, y eso hace parte también del preparador físico, del entrenador que tengas ahí que te prepare para llegar al pico máximo en determinada época donde te necesita al 100. Y pienso que él lo ayudó para que llegara también allí. Resulta que con Corea del Norte, del Sur, no me acuerdo, pero era un Corea. Hicimos ese segundo combate, ya me ganó el primero y en el segundo ella hace un ataque y en lucha los movimientos son uno tras otro, o sea, debes tener los 5 sentidos ahí puestos para todo lo que haga tu oponente sentir, defender y actuar. Entonces, ella hace un gesto técnico a mis piernas y se queda quieta. Te digo que Dios hasta ahí tuvo sus explicaciones y espero mostrarte el video para que lo muestres también. Ella se queda quieta unos segundos, cosa que no es común que pase, tanto que yo como que alcanzo como que, ¿qué pasó? Inmediatamente cambio mi posición, controlo y la proyecto y me dan 3 puntos y eso me da la ventaja del segundo periodo. Entonces, ahí digo que Dios estuvo orando y me ayudó en ese combate. Luego ya en la final del bronce contra Ucrania, perdí el primer tiempo y en el segundo tiempo quedamos 0-0 y nos definimos con una balota. En esa balota que lo utilizaron para esos Juegos Olímpicos, tú tienes una truza roja, yo tengo una truza azul. Si cuando ella saque es una bolsita negra y hay 2 bolas dentro, una roja y una azul, y por fuera están cubiertas con una bola del mismo color, negras. Creo que sí me acuerdo algo así. La niña de Ucrania debía ir a donde estaba la bolsa con el juez, meter la mano en la bolsa y sacar una bola, cualquiera. Ella sacaba la bola y estaba toda negra. Luego el juez la abre y ahí se mira el color de la persona que tiene la ventaja durante 30 segundos. Ella tuvo la ventaja durante 30 segundos. Entonces, ¿cuál es la ventaja? ¿Qué era? Nos daban para el desempate del set 30 segundos. En esos 30 segundos yo debo quedar en la posición de lucha y subir las manos. Ella debe tomar la pierna que quiera y cerrar. En el momento en que ella cierra la pierna, el árbitro pita 30 segundos ahí y ella debe hacerme sentar o acostar y yo debo hacer el burpees, defender las piernitas hacia atrás y que ella ni me saque del círculo ni me siente. ¿Entendés? Entonces pierdo el clinch, ella debe trabajar para marcar y yo debía trabajar en esos 30 segundos por mi medalla de bronce. Muerte. Te digo que fue un proceso de estrategia, de táctica tan grande que ahí no solamente estás vos tratando de hacer las cosas bien por obtener el punto, sino que el juez debe ser tan bueno que no puede cometer errores porque eso le puede costar sanciones con la Federación Internacional. Entonces, él debía ser muy estricto y muy coherente y muy reglado, pues muy adherido a la norma para que todo saliera perfecto, independientemente de quién marcara. En ese orden de ideas, yo me pongo en la posición de lucha y le dejo que ella escoge la pierna derecha, yo bajo la posición, que eso sí me lo permiten, pero subo los brazos. Pero cuando ella entra, el juez está acá. Y ella entra a coger mi pierna, yo bloqueo el brazo. Entonces ella no puede coger porque siente que yo la toco y yo no la puedo tocar. Entonces el juez la regaña a ella y ella se estresa. Luego ella vuelve a tomar la pierna y yo bajo el pecho y con el pecho la bloqueo un poquito. El juez no lo ve. Entonces el juez le llama la atención y ella se estresa aún más. Luego,
cuando el árbitro se da cuenta que yo estoy evitando su ataque, lo único que hace es que me sube la mano y me dice atención, y me llama la atención. En ese momento yo ya la he desestabilizado en 2 ocasiones. Ella toma la pierna y yo ya tengo preparada la defensa, entonces yo saco mis piernas hacia atrás y ella lo único que le queda es sacarme de la zona. Te digo que mis ojos están hacia allá y yo la controlo y trato de que no me saque, pero justo cuando mi pierna va a llegar a la línea límite, si ella me saca y yo paso esta línea límite y la toco así sea con la punta de la bota, es punto para ella. Y justo cuando yo estoy haciendo aquí para tocar, mi tobillo hace esto. Puede ser una acción involuntaria, por inercia o por la repetición que salga, pero te digo, para mí solo Dios tuvo la potestad de hacer eso. Yo no podía mirar, incluso fue tan preciso que justo antes de tocar mi tobillo gira, y eso se los vamos a mostrar ahorita, y termina la acción, el árbitro detiene la acción porque ya salíamos. Yo me levanto y sin ver el dictamen del árbitro que estaba en el centro del combate, yo me voy a mi esquina con la convicción de que el punto había sido mío. Yo no sabía, pero yo dije punto mío y me fui. Y mi actitud le demostraba también al árbitro de que, pues, María, ¿está segura o qué pasó? Sin embargo, el entrenador de Ucrania pide el challenge, que en el fútbol es el VAR, en donde permiten revisar el video con 10.000 cámaras y mirar que efectivamente la decisión sea correcta. Entonces ellos revisan el video y efectivamente milimétricamente ven que yo nunca toco la zona. Y justo cuando mi rodilla hace esto, el codo de ella toca primero la zona azul. Eso me da el punto y nos vamos a un tercer periodo. En el tercer periodo yo ya estaba arriba físicamente y mi actitud era arriba. Quedamos finalizando los 2 minutos, ella hace un ataque, yo lo defiendo, paso atrás y eso me dio la victoria. Ahí ya nomás era esperar 30 segundos y yo ya sabía que era pues el bronce. Prácticamente fue por esa jugada que tenés esa de bronce, o sea, por prácticamente ejemplo, Dios me lo puso allí, te digo. No, yo digo que fue Dios, Jefferson, porque terminan Juegos Olímpicos y todos celebramos la medalla. Yo ya sé que es una medalla olímpica y todo lo que eso significa para el país. Obviamente celebré más allá. Además porque en Londres no conté con mi entrenador, él no pudo viajar porque tuvo inconvenientes con la visa y estuvo otro entrenador a quien aprendí a querer mucho durante todo ese proceso y celebramos a modo de la celebración anterior en Pekín en homenaje a mi entrenador. El suples. Y la gente esperaba, no, Jacqueline va a hablar, va a pelear con federación, con comité o con Coldeportes, y mira que no porque pienso que todos los seres humanos en algún momento somos instrumentos de Dios para que algo mejor le suceda a alguien más, independientemente de la circunstancia que esté sucediendo. Y siento que Dios utilizó a las personas adecuadas para lo que me estaba pasando en ese momento. A mí me dijo la presidenta de la federación en ese momento, la doctora Fanny, gracias a mí lograste un segundo bronce. Entonces mucha gente decía, no, ¿por qué hace eso? Si ella la bloqueó. No le tengo ni asumo tomar una posición diferente en ese momento porque ella fue instrumento de Dios. Jacqueline venía muy bien hasta Juegos Olímpicos de Pekín 2008 y la vida le cambió de 0 a 100 y tenía que asimilar un sinnúmero de responsabilidades que el entrenamiento no estaba haciendo el mejor. Y cuando me pegan ese sacudón en el 2011, hacen que me enfoque solo en el entrenamiento y me olvide absolutamente de todo lo demás. Ya para terminar, el tema que quería hablarte ahora, lo del presupuesto que les quieren quitar a los atletas para el próximo año. Yo digo que eso es un error porque yo siempre he dicho, y desde que salió eso lo he manifestado, si hay algo que une a este país es el deporte. Yo creo que más apoyo al deporte es lo que tiene que tener. ¿Por qué no deben de mermar el presupuesto? Bueno, creo que el porqué lo hemos escuchado en todas las redes sociales con todas las voces que han alzado nuestros deportistas, los atletas, dirigentes. El presupuesto al deporte es algo que debería ser un presupuesto fijo por la nación, debería haber incluso algo destinado desde un principio para el alto rendimiento. Pero dentro de lo que puedo conocer frente a la problemática que hoy vivimos con la disminución del presupuesto del Ministerio del Deporte, creo que convergen muchos factores. Uno, en algún momento el Ministerio del Deporte generaba el recurso ante el Comité Olímpico, que es una organización privada, pero que a través del Comité Olímpico las federaciones tenían un recurso económico para financiar todo su calendario deportivo en el año. Sin embargo, en un momento, el Comité Olímpico ya no es el intermedio con las federaciones y el Ministerio, sino que ya el Ministerio directamente es quien contrata con las federaciones.
Para que las federaciones puedan acceder al recurso que les va a dar el Ministerio del Deporte, deben cumplir con unos requisitos de ley. Entre eso, tener al día sus estados financieros, tener al día las rendiciones incluso del año anterior o de los eventos anteriores. Si las federaciones, que son las que dirigen nuestro deporte de manera individual, no cumplen con los requisitos, una entidad pública como el Ministerio no les puede entregar recursos, porque no hay forma de garantizar que el recurso sea bien invertido. No sé si de pronto me hago entender, pero hay un conducto, y si el conducto no está cumplido por parte de la federación, el ministerio no va a entregar dinero, y esos dineros se van a reposar porque están destinados para las federaciones, pero al no poder entregárselo a las federaciones, se va a quedar ahí como retenido, y cuando el gobierno nacional inicia un recorte porque considera que debe invertir más en otras cosas, empieza a mirar carteras que están inmovibles, que no se han movido. Considerará quizás el gobierno nacional que es dinero que no lo necesitan y por eso no se ha movido, no se ha ejecutado. Entonces mira al deporte como la posibilidad de quitarle recursos para invertir en otras acciones. Entonces, si bien está mal el proceder del Ministerio del Deporte, del gobierno nacional en la disminución del recurso para el deporte, creo que también hay que tocarnos todos y mirar quiénes somos también los que debemos trabajar más, o como deportistas también estar al pendiente de que nuestras federaciones cumplan con los requisitos para que el recurso llegue de manera oportuna. Es necesario que el gobierno nacional pueda ver que el deporte sí es un medio de transformación social, como lo dices tú, el deporte une una nación. Hoy todos se vestían de amarillo, azul y rojo cuando llegamos a la Copa América, todos se visten de amarillo, azul y rojo y sacan sus banderas y ascienden los pitos cuando ven a un atleta ganar una medalla olímpica. Yo que lo viví desde esta esfera, desde mi casa, te digo que lloré con todos, sí, hice fuerza con todos. Entonces, el deporte nos hace olvidar quizás la problemática que podemos estar llevando de manera individual. Totalmente de Creo acuerdo. que el deporte te da la posibilidad, y soy fiel creyente, diría que número uno, de que uno de los principales factores para lograr la paz que tanto anhelamos en Colombia debe ser a través del deporte. Llegas a las instituciones en donde muchos jóvenes de estrato 1 y 2 tienen la educación básica. Sí es necesario cambiar el país y generar otras herramientas, pero no podemos descuidar el deporte, y lo hemos venido descuidando año tras año. Y además a ello, Jefferson, mira las instituciones básicas primarias oficiales, las públicas del Estado, donde llegan nuestros jóvenes de estrato 1, 2 y 3, y ves que ni siquiera tienen un docente de educación física, ves que ni siquiera tienen herramientas más allá de la educación para generarles una oportunidad diferente, ¿entendés? Es muy difícil. Si bien tenemos una jornada extracurricular, una jornada extendida, ¿qué estamos haciendo con esa jornada extendida? Si lo que tenemos proyectado sirve o no le sirve a la sociedad. Digo que un joven haciendo deporte es un joven menos en la prostitución, una niña menos en la prostitución, un joven menos en la drogadicción. Y no solamente impactas un niño, impactas una familia. Te digo con fundamento en la causa, si no fuera por la idea de Amparo Pereira en el multipropósito, yo no tuviera acceso al deporte, y no sé qué hubiera sido de mi vida y la vida de quizás de mi familia. Entonces, si el gobierno lograse realizar un trabajo continuo con el Ministerio del Deporte, Ministerio de Educación, poder revisar qué se está haciendo en las instituciones públicas, poder dotar esas instituciones públicas de instrumentos deportivos, de entrenadores idóneos, profesionales, porque está en la hora en donde los profesores de educación física puede ser el mismo que te da literatura, el mismo que te da matemáticas, y la educación física no se puede obviar. Para mí, como dirigente de un club deportivo en este momento, es más fácil llegar a un niño de 5, 6 y 7 años que llegar a un niño de 16 años. A esa edad a veces los muchachos ya están inmersos en los videojuegos o ya tienen otras actividades que ven como priorizadas frente al deporte. Pero si el gobierno llega a las instituciones educativas, las dotas de un arsenal así súper bonito de instrumentos, con el tema de la música, de los arcos, pero también de implementos deportivos, con un personal idóneo, créanme que muchos jóvenes van a llegar al deporte, y a muchos jóvenes y familias les va a cambiar la visión de lo que puede ser la violencia y de lo único que le da al pueblo. Pero más allá de eso, los ejemplos que estamos dando. Si un atleta o los jóvenes que hoy tuvieron la posibilidad de ver Juegos Olímpicos, ve cómo el gobierno y el país premia a nuestros medallistas, él va a querer ganarse esa medalla de plata, va a querer ganarse esa medalla de oro. Y si ese sueño del querer viene respaldado desde la institución educativa, desde el gobierno, trabajando desde ahí con personal idóneo, créeme que a futuro vamos a tener un país más seguro. Entonces,
deporte. Gracias al deporte, hoy hay muchas cosas que se pueden hacer gracias al deporte, pero el gobierno no puede dejar de verlo. Creo que sí se pueden trabajar una serie de cosas que contribuyan a la paz, pero lo más importante es poder trabajar desde la juventud, desde los hogares, educando al papá. Te digo, el papá y la mamá a veces no saben qué significa el deporte, y si el papá y la mamá no saben, no te van a traer el niño. Exacto. Y algo también positivo, hoy tenemos muchos embajadores olímpicos, embajadores deportivos que muchas veces se inutilizan. Hablo de ídolos en el programa que nosotros estamos. Es un programa que nos permite llegar a la comunidad y hablarle a los jóvenes y a los papás de qué es el deporte y qué nos permite. Y obviamente este programa que estás haciendo, ojalá lo vea mucha gente y mañana lleguen los niños a practicar deporte. Pero dime, si lo que hoy se hace en Cali, en el Valle del Cauca, con respecto a la política pública del deporte, que es muy sólida, se hace en otros departamentos del país. La desigualdad es enorme. Si hoy el Valle del Cauca tiene un apoyo total a sus atletas, tú miras otro departamento en donde ni siquiera tienen la tercera parte de lo que tenemos. Y aún así, acá decimos que esperamos más apoyo. Y en otras partes no tienen ni el 30% de lo que se hace acá. Ya para terminar, ¿a qué te dedicas hoy en día? Bueno, ahorita estoy terminando mi universidad, espero ya el próximo año tener el título de abogada. Me quiero especializar en el derecho deportivo, obviamente porque me gusta muchísimo y quiero estar inmersa en lo que es el deporte de nuestro país y poder contribuir a mejores posiciones de nuestro sector. Y me gusta mucho la contratación estatal, creo que tuve un excelente docente y espero poder también realizar una especialización por ese lado. Estuve como dirigente de la Liga de Lucha del Valle hasta aproximadamente 2 años y tengo un club, acabo de crear mi fundación, tengo muchos proyectos, muchos planes, pienso que con la Secretaría de Deporte y con la Alcaldía se pueden materializar muchos de ellos, está la voluntad, te digo, y eso es importante. Vamos a poner la información aquí en pantalla del club, que la gente vea, que la gente se motiva a practicar lucha en el club de Yaque. Y nada, Yaque, gracias por ese momento, este espacio tan bacano, la pasamos una chimba, brutal tu historia. Solo quiero decirte gracias por las alegrías que nos da el país. De verdad, como te dije ahora, sos una grande, yo te admiro mucho como persona, como deportista. Y nada, Yaque, bienvenida por acá a este podcast, pero otra vez más adelante tenerte. ¿Y cómo la pasas? No, bien, te digo, Jefferson, que muchas gracias, sabes que también te admiro mucho. Hemos sido compañeros de trabajo durante muchos años y eso nos ha permitido también conocernos mucho, conocer nuestras historias. Sos un guerrero y te admiro muchísimo por ello. Y también te agradezco por este espacio porque podemos llevar la información de primera mano a la comunidad. Exacto. Pero también es volver a vivir lo que ya pasó. Te digo que este tipo de entrevistas y este tipo de espacio que me brindaste me da la posibilidad de llegar a Pekín otra vez, de llegar a Londres, de recordar todos esos momentos que hoy nos tienen en un buen lugar, por decirlo de una forma. Te doy las gracias por ello, que ojalá mucha gente pueda verlo. Y con respecto al club, te digo, la lucha es un deporte que se practica de manera gratuita. Tengo el club en el Coliseo del Pueblo, mi hermana dicta las clases. Y las puertas están abiertas, sí, las redes sociales y número telefónico. En Instagram estamos Club de Lucha Jacqueline Rentería y el número telefónico para poder, te lo dejamos aquí anotadito, no me lo sé de memoria, pero te lo dejamos allí y todos son bienvenidos. En este momento tenemos un grupo desde los 10 años hasta los 17, 18 años aproximadamente con las puertas abiertas. Requisitos que pedimos para hacerlo: 1, tener EPS. 2, la autorización de los padres. 3, fundamental que haya un acudiente en el proceso. Cuando digo un acudiente en el proceso es que asista a las reuniones periódicas, que esté presente de manera continua posible durante los entrenamientos, conociendo qué hace su hijo, su hija, su tío, su primo, su hermano, y que las puertas están abiertas, una botella de agua, camiseta, pantaloneta y así se puede iniciar. A la guerra. Bueno, ya saben, ojalá que lo vean muchos jóvenes que motiven a hacer lucha. Y nada, este fue el tercer capítulo de Rodando con Jefferson Herrera Podcast. Nos vemos pronto, Yaque. Saludos, que le hago a todo el mundo. Ay, me encanta. Muchas gracias. Y nos vemos en un próximo capítulo. Chao, chao.